Mientras tanto en el Olimpo, en lo más alto de las montañas, donde acecha la oscuridad, el hogar del ángel de la muerte. Kakaroto se fue del Olimpo. ¿Qué estará pasando allá abajo? Esa presencia tiene un poder de batalla inimaginable. Las cosas podrían ponerse feas, pero ¿por qué esta sensación en mi pecho no desaparece? Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Esto definitivamente no es normal. Eran los pensamientos inquietantes de Tyr. Ahora nos situamos en el reino de Zeus, el lugar de los acontecimientos. Jiren había comenzado a desprender una aura carmesí, su poder había comenzado a desatarse, y sobre todo su instinto asesino que alertaría a los dioses. No creo nada de lo que dice este sujeto. Shen ha vuelto. Es la mayor estupidez que he escuchado. Nadie puede salir del vacío y esa cara de póker que tienes no afirma nada, diría Baldur, el cual también se preparaba para desatar su poder. Baldur, ¿seguro quieres hacer esto? Ese un mortal tiene un ki tremendo, es más fuerte de lo que parece, será mejor que no lo subestimes, diría Hércules. Vamos, solo míralo, es solo un mortal que tiene el privilegio de enfrentar a un dios, pero que también morirá en mis manos, tendrá ese honor, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Los dioses antiguos y puros no podemos ser derrotados por mortales y nadie más, pero con Black las cosas fueron diferentes. Te recomiendo no bajar la guardia o podría intentarlo antes que tú, diría Hércules. Ni lo sueñes, este es mi momento, ese calvo no tendrá oportunidad, diría Baldur, el cual tenía lista su poderosa lanza. Jiren parecía inmóvil, pero tenía esa postura firme y confiada, era evidente que no estaba alardeando. Ambos no tienen la intención de pelear en equipo con ese sujeto, no me sorprende, son demasiados orgullosos para hacerlo, solo espero que Kakaroto no tarde demasiado, aunque no lo perdono que me haya dejado aquí, se diría Artemisa en sus pensamientos. Pero entonces, Jiren con su asombroso poder de un momento inesperado, habría puesto a temblar todo el reino. No, era más que eso, habría puesto a temblar todo el Olimpo, su poder era tan grande que llegaba a todos lados. ¿Pero qué significa esto? ¿Un mortal con esta clase de poder? Patrañas, diría Baldur. Te lo dije, nada es como parece, te diría que vayas con todo desde un inicio pero sé que no lo harás, diría Hércules. No me digas qué hacer, te he tenido miles de enfrentamientos, tengo la experiencia suficiente para saber qué tipo de oponentes es este insignificante mortal, diría Baldur. Y a pesar de toda esa experiencia no aprendes la lección, sigues teniendo exceso de confianza, diría Hércules. Mientras tanto en uno de los santuarios cercanos al reino, donde se encuentran Azazel y Loki. Loki estaba por marcharse hasta que por poco pierde el equilibrio, debido a que todo el Olimpo era sacudido ante una gran manifestación de un poder repentino. Azazel también se había tomado desprevenido, de inmediato había notado cómo ese gran poder totalmente desconocido había puesto a temblar todo el Olimpo. Vaya, pero ¿qué demonios es esto? Al fin suceden cosas novedosas desde la derrota de Black, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Esto no es nada bueno, no sé por qué te alegra tanto, esto solo significa problemas, no tiene nada de bueno, diría Azazel. No seas un aguafiestas, le quitas lo divertido, no sé por qué te preocupa tanto, es un ki mortal, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Y he aprendido por las malas que no todos los mortales son débiles, has olvidado a Black. Es imposible hacerlo, diría Azazel. Deja de preocuparte, no es tan malo, puedo sentir a Hércules y Baldur muy cerca, incluso puedo sentir el ki de la novia de Kakaroto, pero si tanto te preocupa, quizás deberías echarle un vistazo, pero sé que no lo harás, porque estás tan apegado a tu entrenamiento mental, diría Loki. Y tú deberías hacer lo mismo, no pierdas más el tiempo, ahora que padre no está, dejaste de ser un vil asistente, tienes tiempo más que suficiente para entrenar y quizás así dejarías de ser una carga para la familia, diría Azazel con un tono grave en su voz. Qué crudas palabras, pero no me afectan en lo más mínimo, soy fiel creyente en el destino, si mi camino ya está escrito y debo morir tarde o temprano que así sea, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Regresando al reino de Zeus, en el lugar de los acontecimientos, la batalla que está por estallar. Nada me sorprende, Son Goku también fue un mortal en su momento y tenía el poder para rivalizar con reyes e incluso llegar a derrotarlos. Jiren con esa misma capacidad no es una sorpresa, pero luce demasiado confiado, se diría Artemisa en sus pensamientos.
Oye hermano, deja de actuar como un engreído y pelea con todo tu poder, no sabemos de lo que puede llegar a ser capaz uno de los hombres de Shen, diría Hércules. Déjate de tonterías, Shen está muerto, ahora observa como castigo a este ser inferior, diría Baldur, el cual estaba ansioso por empezar la pelea. El Olimpo había dejado de temblar, el comandante Jiren estaba listo para la batalla, lo rodeaba un aura carmesí y el ki que desprendía era descomunal. Lo haré pedazos con mi lanza, no quedará rastro de él, se diría Baldur en sus pensamientos. ¿Qué tanto esperas? Diría Jiren con un tono grave en su voz. Veamos si tienes esa arrogancia cuando acabe contigo, diría Baldur. Entonces deja de balbucear y empieza, diría Jiren. Baldur no soportaría la arrogancia de su enemigo, por lo cual, este a toda velocidad se habría arrojado al ataque y listo para perforar el pecho de su adversario con su afilada lanza. No obstante, Jiren se había quedado inmóvil y no parecía reaccionar, pero mantenía una postura muy firme y llena de confianza. Oh no, esto parece malo, te confiaste demasiado hermano, se diría Hércules en sus pensamientos. Acabaré contigo aquí y ahora calvito, alzaría la voz Baldur, el cual ya se encontraba frente a Jiren con su lanza. Sin embargo, para sorpresa de todos, el comandante Jiren había hecho brillar sus ojos, lo que de manera sorpresiva arremetería a Baldur con un ataque de ondas de golpes supersónicos. Baldur no se esperaba un ataque de ese calibre, a consecuencia este escupiría sangre y sería aturdido al momento de haber recibido esa ráfaga de golpes, no podía creerlo, no había sido capaz de ver esos golpes que parecían ondas expansivas. Jiren miraba fijamente a Baldur, sabía perfectamente que lo había dejado debilitado, ya que había golpeado todos sus puntos vitales. Baldur lograría resistir, sentía sus piernas temblorosas, además de que le costaba respirar, le costaba creer que aquel mortal le había hecho sangrar con demasiada facilidad y con un simple ataque. No puedo creer lo que veo, golpeó a Baldur con una ráfaga de golpes que parecían invisibles y rápidos, Baldur ni siquiera se lo esperaba, se diría Artemisa en sus pensamientos. Te lo advertí, pero eres terco, nunca escuchas, diría Hércules mientras vería fijamente al comandante Jiren. Este mortal cree que puede vencerme de esa manera. Cree que puede vencerme con esa facilidad. No lo voy a permitir, se diría Baldur, pero le costaba moverse debido a que sentía todos sus órganos vitales siendo aplastados. Me sorprende que siga con vida, es la primera vez que un oponente logra sobrevivir a mi ataque, he golpeado simultáneamente sus puntos vitales y sigue respirando, su resistencia es de reconocer, pero se acabó, eran los pensamientos de Jiren y en ese momento inesperado una ráfaga de ki se formaría en la palma de su mano, con el poder suficiente para desintegrar a su adversario. Tiene planeado acabar con la pelea en un instante, parece que Jiren es la clase de guerrero que no subestima a su oponente y prefiere acabar con el combate lo más pronto posible, es muy cauteloso, se diría Artemisa en sus pensamientos. No puedes hacer nada, hermano, estás muy debilitado y no podrás resistir o desviar ese ataque devastador, a este ritmo terminarás muerto, dime qué es lo que harás. Diría Hércules. ¿Quieres callarte? Todavía no termino con ese gusano, yo no puedo ser derrotado de esta manera, se diría Baldur en sus pensamientos, el cual aún no podía hablar por la misma razón que sus puntos vitales habían sido severamente castigados. ¿Qué sucede, Baldur? ¿Te rendirás y aceptarás mi ayuda o realmente estás dispuesto a morir? Diría Hércules. ¿A qué están jugando? Ambos son demasiados orgullosos para darse cuenta de la situación, Jiren tiene toda la intención de exterminarlo y ellos no dejan de lado su orgullo, solo espero que no tardes más, te necesitamos aquí, Kakaroto, se diría Artemisa en sus pensamientos. Pero entonces, Jiren en ese momento se dejaría de juegos y al instante arrojaría esa ráfaga de ki con el poder necesario para acabar con un dios antiguo, dicho ataque iba directamente hacia Baldur, el cual seguía sin poder moverse. Reacciona de una vez, Baldur, o realmente morirás aquí y ahora, diría Hércules. Jamás voy a pedir o depender de la ayuda de nadie, diría Baldur con mucho esfuerzo mientras sentía como la temperatura aumentaba en el ambiente. ¿Realmente estás dispuesto a morir y no dejar tu orgullo a un lado? Diría Hércules. ¿Acaso estoy cuidando niños? Tengo que hacer todo, se diría Artemisa y ésta se preparaba para desviar ese ataque con su espada mientras una aura rodeaba su cuerpo. No obstante, el ángel de la muerte aparecería a toda velocidad, donde se colocaría frente a Baldur y con un golpe preciso y veloz desviaría con éxito dicho ataque directo hacia el cielo.
una explosión muy potente se daría por el lugar de los acontecimientos. La explosión había ocasionado una fuerte corriente de poder y Baldur había sido salvado de una muerte segura. En este caso, a Hiren se le notaba inquieto, esa presencia había despertado un gran interés, él era diferente a los demás. Parece que se me adelantaron, el señor Tyr ya está aquí, diría Artemisa. Hermano, diría Hércules, el cual se encontraba sorprendido, no esperaba que el ángel de la muerte apareciera en el último momento. Rayos, no necesitaba tu ayuda, tenía todo bajo control, diría Baldur. Silencio, ustedes dos, diría Tyr con un tono frío en su voz, mientras veía fijamente a Hiren y había comenzado a desprender un instinto asesino producto de su maldición. No puedo responderle, no me atrevo, se diría Hércules en sus pensamientos, mientras vería la cara siniestra del ángel de la muerte. No nos puedes tratar de esa manera, soy tu hermano mayor, diría Baldur. Entonces deja de actuar como un niño y compórtate, diría Tyr, y en ese momento volvería a su estado normal, había hecho desaparecer la maldición y todo ese poderoso ki e instinto asesino habían desaparecido. ¿Qué ha pasado? ¿El señor Tyr acaso no tiene la mayor intención de pelear con Hiren? Se diría Artemisa. Hiren se mostraba incrédulo ante la decisión de Tyr, al inicio parecía decidido a pelear, pero las cosas habían cambiado completamente. Parece que después de todo, te diste cuenta que soy capaz de vencer a este mortal, esta vez el que tomará ventaja seré yo, diría Baldur, el cual poco a poco empezaba a recuperarse. No digas estupideces, ya has hecho suficiente con tu imprudencia, yo me encargaré de él, diría Hércules. Baldur, deja de subestimar a tus oponentes, recuerda que Son Goku fue un mortal también, aquí no me necesitan más, diría Tyr, el cual tenía todas las intenciones de retirarse. Baldur estaba por responder, pero notaría que el ángel de la muerte había desaparecido, se habría retirado y nadie fue capaz de verlo. El señor Tyr se fue, ni siquiera me di cuenta, realmente no va a pelear, pero ¿por qué? Eran los pensamientos de Artemisa hasta que en ese momento. En ese justo momento inesperado, un resplandor aparecería en todo el lugar de los acontecimientos, los presentes detectarían dos kis muy poderosos, uno de ellos sabían de quién se trataba. Kakaroto, diría Artemisa sorprendida, Kakaroto había tardado menos de lo que había imaginado en volver. Hércules y Baldur tampoco se esperaban que Kakaroto llegara de manera inesperada, pero lo que más les sorprendía es que no venía solo y entendieron la razón por la cual su hermano Tyr se habría retirado de la escena. Vegeta, realmente sobreviviste a la tortura de Lord Shen, se diría Hiren en sus pensamientos. El humo sería dispersado por una ráfaga de viento, todos los presentes verían el regreso de Kakaroto y a su lado, se encontraba alguien desconocido para los dioses, pero menos para el comandante Hiren. ¿Un demonio? ¿Qué hace uno de ellos en el Olimpo? Diría un Baldur disgustado. Sí, su ki es idéntico al de un demonio, pero recuerda que Kakaroto también tiene la sangre de uno, diría Hércules. Eso es diferente, Kakaroto es un monstruo genético, diría Baldur. Vegeta notaría la mirada de todos, notaría que ellos eran la familia de Kakaroto, pero no le importaba, el único que le importaba era Hiren. Sin embargo, Artemisa no diría nada, estaba molesta con Kakaroto por haberla dejado, se notaba en su mirada. Kakaroto notaría la mirada penetrante de Artemisa, pero lo entendería, ya que no la dejó ir con él, pero sabía que debía compensarlo. Kakaroto, ¿no nos presentas? Diría Artemisa. Por supuesto, Vegeta, ella es Artemisa, una de las diosas guerreras y guardiana del Olimpo. Artemisa, él es Vegeta, pertenece al mismo mundo de Goku, diría Kakaroto. No pude evitar notar que tiene un ki parecido al tuyo, un ki demoníaco, diría Artemisa. Vegeta también tiene la sangre de un demonio del clan Hellsing, es una larga historia, diría Kakaroto. Sin embargo, Vegeta no diría nada y había comenzado a dar pasos, tenía algo en mente, juró acabar con todo aquel que estuviera relacionado con Shen. Vaya, se ve que tu amigo es un sujeto de pocas palabras, diría Artemisa. Está bien, ha pasado por mucho, tiene sed de venganza, perdió a su esposa, diría Kakaroto. Eso es terrible, ahora comprendo su hostilidad que va directamente hacia Hiren, esto viene relacionado con Shen, ¿no es así? Diría Artemisa. Sí, Vegeta no parará hasta que Shen esté 3 metros bajo tierra, pero no sé si está listo para pelear, diría Kakaroto. Tienes razón, aún está asimilando la muerte de su esposa, aún es muy reciente, su mente podría no estar preparada para una pelea a muerte, diría Artemisa.
Así que tú eres Vegeta, no pareces tan fuerte para ser un demonio, diría Baldur. No es un demonio del todo, parece que también es un Saiyajin, como Kakaroto, diría Hércules. El Olimpo se está convirtiendo en una broma, cada vez más mortales pisan nuestro mundo, diría Baldur. Vegeta ya se encontraba a unos metros de Jiren, este lo miraba fijamente, estaba listo para comenzar con su caza y sed de venganza. Jiren notaría las intenciones de Vegeta, él estaba listo para pelear, la intención era clara, sería un duelo a muerte. Oye tú, Vegeta, ¿qué crees que haces? Estoy en medio de un combate con ese calvo, diría Baldur. No me molestes anciano, diría Vegeta y este había comenzado a desprender un impresionante poder de batalla. ¿Cómo me ha llamado? Diría Baldur, el cual no comprendía la arrogancia del Saiyajin. Olvídalo, Baldur, perdiste tu oportunidad cuando Tyr intervino y salvó tu vida, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Vegeta, ¿estás seguro de querer hacer esto? Tienes un entrenamiento por delante, diría Kakaroto. Esto no tardará, fueron las palabras de Vegeta y este había comenzado a expulsar una gran cantidad de ki al extremo que todo el Olimpo había comenzado a temblar y se daban corrientes de ráfagas de viento. Kakaroto, sé que él es como tú, un semidemonio, pero siquiera tiene oportunidad de vencerlo. Incluso Baldur estuvo a punto de morir, diría Hércules. No tengo idea, pero sé que Vegeta no ha dejado de entrenar, diría Kakaroto. Un destello aparecería en todo el lugar, los presentes de inmediato se habrían percatado del descomunal poder del Saiyajin semidemonio, el príncipe de los Saiyajines había vuelto. Jiren se preparaba para pelear, sabía a la perfección qué clase de guerrero era, vio con sus propios ojos que manipuló con suma facilidad al Capitán Kai y que también fue capaz de sobrevivir a la tortura del emperador Shen. Vegeta saldría entre todo el humo, con una apariencia llamativa, cabello blanco, ojos púrpuras, era la variante de los ojos de demonio, y además, desprendía un increíble ki que llegaba a todos lados. Jiren también se preparaba para pelear hasta la muerte, parecía tener la defensa baja, pero era todo lo contrario, era su estilo de pelea. Entonces Vegeta se fue al ataque, a toda velocidad ya se encontraba frente a Jiren de un momento a otro, donde con todas sus fuerzas le conectaría una poderosa patada en el abdomen. Jiren se quedaría sin aire por unos segundos, no lo comprendía, ni siquiera tuvo tiempo para usar su clásico ataque de ráfagas de golpes sónicos. Vegeta sin esperar ni un segundo más, volvería a lanzar otro golpe, esta vez un puñetazo nuevamente en el abdomen con una fuerza considerable. Jiren estaba impactado, no podía creer lo que estaba presenciando, no podía leer los movimientos de su adversario y lo más sorprendente es que no tenía esa velocidad. Cuando acabe contigo, porque créeme que lo haré, iré por Shen, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa. Baldur y Hércules no lo creían, aquel Saiyajin Vegeta había resultado ser extremadamente poderoso, podría significar una cosa, Vegeta podría rivalizar con el poder de los dioses antiguos. ¿Cómo lo hizo? No tenía esta clase de velocidad. Cuando se enfrentó a Lord Shen, se diría Jiren en sus pensamientos. Sin embargo, Jiren en ese momento recordaría las palabras de Lord Shen en el pasado. Recuerden, todos mis descendientes se vuelven más poderosos luego de sobrevivir a la muerte, es una característica peculiar que tenemos los Saiyajines. Con que eso es, él sobrevivió a la muerte y se ha vuelto más fuerte, se diría Jiren en sus pensamientos. No dejaré a ningún gusano con vida, se diría Vegeta en sus pensamientos y este había comenzado a incrementar una vez más su increíble poder. El gran aumento excesivo de poder por parte de Vegeta provocaría una fuerte presión en el ambiente y múltiples ráfagas de viento, los espectadores no podían creer el enorme ki que estaba liberando el príncipe de los Saiyajines. Ahora su ki ha cambiado del todo, puedo sentir una energía demoníaca, muy parecida a la de Kakaroto, esto me recuerda a algo, se diría Artemisa en sus pensamientos. Lo veo en tu expresión, yo también estoy sorprendido, no lo creí posible, creí que nadie más podría lograrlo, pero esa misma energía demoníaca pertenece a la doctrina egoísta prohibida, lo que significa que Leviatán usó sangre antigua y pura para purificar la sangre Saiyajin de Vegeta, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Eso me desconcierta, no pensé que nadie más además de ti podría alcanzar tal poder, diría Artemisa. Baldur estaba sorprendido, ese Saiyajin que había aparecido de la nada, estaba superando su poder cada vez más.
Su energía demoníaca definitivamente pertenece a la de un demonio puro y antiguo, él tiene la intención de acabar con la pelea lo más pronto posible, diría Hércules. Vegeta saldría entre todo el disturbio y el uno con una nueva apariencia, cabello púrpura y esos penetrantes ojos color sangre, de inmediato los dioses y Kakaroto notarían los auténticos ojos de demonio. Solo Leviatán pudo haberle dado el entrenamiento adecuado a Vegeta para alcanzar la doctrina egoísta prohibida, buen trabajo, diría Kakaroto. Comenzaré mi venganza contigo, servir a Lord Shen será tu peor error, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa sádica. Eso está por verse, diría Jiren quien se mantenía sereno a pesar del gran poder de Vegeta. Pero entonces, en ese justo momento Vegeta desaparecería de la vista de todos, debido a su gran velocidad, nadie era capaz de detectarlo, es como si se habría hecho invisible. Jiren estaba asombrado, sin embargo sentía como el ki de Vegeta daba vueltas a su alrededor a toda velocidad, no era capaz de verlo pero era capaz de sentir su presencia. No veo nada, pero Jiren tiene la guardia alta, diría Artemisa. Vegeta ha mejorado a un nivel sorprendente, su velocidad es increíble, rodea a toda velocidad a Jiren, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria.